Estamos estudiando el fundamento de la unidad y ya vimos que la unidad de la Iglesia es en primer lugar el deseo de Dios. Lo vimos como Jesús en la oración sacerdotal estaba orando al Padre para que fuéramos uno, como tú en mí y yo en ellos, que también ellos sean uno. Esa era la oración de Cristo. Ahora, no solamente hemos estudiado el deseo de Dios, sino que estamos estudiando el diseño de Dios. Y acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y recuerda que esa vocación a la que hemos sido llamados es a permanecer en la unidad que en Cristo tenemos. Porque en los capítulos 1, 2 y 3, lo que Pablo está escribiendo a la iglesia es que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles hemos sido unidos en la misma iglesia. De ambos pueblos Dios creó un solo cuerpo. Así que en Cristo todos tenemos la unidad. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, pero en Cristo hemos sido llamados a permanecer unidos. Por ejemplo, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Acercados a Cristo los que estaban alejados. Ese es un tipo de lenguaje en el que los que estábamos alejados hemos sido acercados para estar en una unidad. Dice el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Aquellos que estaban enemistados, ahora tenemos paz. Y dice el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Cómo Dios estableció la paz? Pues por medio de su sangre estableció la paz de dos pueblos que estaban enemistados en un solo hombre, en un nuevo hombre. La paz es la unidad en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 16, 2:16, y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Así que está enfatizando la unidad que Dios ha traído, que siendo de distintos pueblos o de dos pueblos genéricos, los judíos y los gentiles, el Señor nos ha reconciliado con Dios y ha creado un solo cuerpo por medio de la cruz. Dice el versículo 17, vino y anunció paz a dos grupos de personas, a los que estabais, ¿qué dice? A los que estabais lejos y a los que estábamos cerca. Él anunció la paz, esta unidad, esta reconciliación con Dios, pero también reconciliación con los que pertenecíamos a un pueblo diferente. Versículo 18 del capítulo 2. Por medio de Cristo tenemos entrada, ¿qué dice? Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que lo que Pablo está enfatizando es la unidad. Lo que humanamente había, que era una separación entre los hombres, ahora Pablo está diciendo, Dios nos escogió en Cristo, nos bendijo en Cristo, nos salvó en Cristo, pero también para traer una unidad en Cristo. Esto es lo que el propósito de Dios estaba cumpliendo. Tener una misma entrada al Padre por medio de un mismo espíritu, no un espíritu para los judíos y un espíritu diferente para los gentiles. Y versículo 19, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Yo sé que la referencia de la familia no siempre es una familia de unidad. En el mundo no vemos la familia como un referente necesariamente de unidad, pero sí en la referencia de Dios. En el plan de Dios, en el Padre perfecto, Él nos ha hecho parte de su familia en la que no hay discordia, en la que hay el propósito de ser miembros de una misma familia. Y por eso dice el capítulo 3, versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente o del mismo modo o juntamente igual que nosotros de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, ya que hemos sido llamados a una vocación a la que hemos sido llamados, ¿cuál es nuestra vocación? Dijimos la otra vez que estudiamos este pasaje.
que la vocación es ser como Cristo. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Pero ¿en qué circunstancias? ¿En qué forma? En la unidad que en Cristo hemos recibido. La unidad que en Cristo hemos recibido. Por eso continúa el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta es la paz que Cristo nos dio, y esta es la unidad del Espíritu que de Cristo recibimos. Entonces, somos llamados como iglesia a perseverar, a esforzarnos, a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, a soportarnos unos a otros, a esforzarnos para preservar esta unidad que hemos recibido. A continuación, se nos dice en el versículo 4 al 6, se nos describe cuál es la unidad. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios es la unidad que Él ha provisto. Mira lo que dice acerca de la unidad. Y el plan de Dios es dar testimonio de su obra en las vidas de sus hijos, proveyéndoles la unidad que de ningún modo nosotros podríamos alcanzar. Y a nosotros nos corresponde esforzarnos por preservar esa unidad. Observa estas dos palabras, versículo 3. Esforzándoos, ¿lo ves ahí en tu Biblia? Esforzándoos por preservar. Esforzándoos por preservar. Preservar significa guardar, proteger, custodiar. Y esforzarse significa mostrar un deseo, un anhelo ansioso por preservar, por cuidar. No producir la unidad, sino guardar la unidad, protegerla. Porque lo que se nos define en el versículo 4 al 6 son 7 aspectos en la forma en la que Él ha provisto la unidad real. No la unidad que debemos esforzarnos por producir, es la unidad que debemos esforzarnos por proteger. Y hay 7 aspectos que son afirmaciones de una realidad que ya existe. Mira el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todo y en todos. Y lo primero que quiero llamar vuestra atención es la realidad. Míralo en el versículo 4. Hay un solo cuerpo. Y lo que nos está mostrando en esta lista es una realidad que existe, que ha sido provista por Dios. Te esfuerzas por proteger aquello que Dios ha provisto. Proteger lo que Dios ha provisto implica conocer cuál es el diseño de Dios. Cómo Dios ha traído unidad a su iglesia. Y la última vez vimos el versículo 4, la primera parte. Una única iglesia. Dice versículo 4, un solo cuerpo. Y cuando hace referencia ahí al cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Hay una sola iglesia. Y a pesar de que hay muchas iglesias aparentes que se llaman cristianas, Dios ha diseñado que solamente exista una única iglesia exclusiva, excluyente. No hay muchas iglesias de Cristo, hay una sola. Vamos a continuar en el versículo 4 con el segundo aspecto de la unidad que Dios ha provisto a su iglesia. Y es un único espíritu de Dios. Un único espíritu de Dios. Dice el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y cuando ahí se dice un solo cuerpo y un solo espíritu, esa palabra ahí es una palabra que une, mostrando que uno es consecuencia del otro. Que del mismo modo que hay un solo espíritu, esta es la razón por la que hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia ya que hay un solo espíritu. Es lo que se nos está diciendo aquí. Y mírale en el capítulo 2, las referencias que antes se han dado acerca de este espíritu. Capítulo 2, versículo 18, lo acabamos de leer. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, creyentes, no todos los judíos y todos los gentiles, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que por el hecho de que hay un solo espíritu, es la razón por la que hay una sola iglesia. La relación entre la iglesia y el espíritu se enfatiza indicando que la iglesia existe por medio de la obra del espíritu.
¿Y cómo podemos atentar contra la unidad de la Iglesia? Pues teniendo un concepto equivocado acerca del Espíritu Santo. En muchas ocasiones la idea del Espíritu Santo es la idea de una fuerza no personal, una energía, un poder que no es Dios, sino que Dios utiliza ese poder. Así que acerca del Espíritu Santo hay muchas herejías. El mismo Señor Jesucristo le decían que Él no hacía los milagros que hacía por el poder de Dios, sino por el poder de ¿quién? De Belcebú. Y ese es el pecado imperdonable. Atribuirle al Espíritu Santo obras como si fueran obras realizadas por el diablo. Así que ya que hay un solo Espíritu, y este es el Espíritu de Dios, la unidad que hemos recibido y que somos llamados a proteger es la unidad del Espíritu en el que entendemos, conocemos y nos sometemos al único Espíritu. Acerca del Espíritu Santo se dicen muchas cosas y por el nombre del Espíritu Santo hoy día se llaman milagros a toda clase de teatros, de engaños. En ocasiones se habla del Espíritu como una expresión de un tipo de adoración concreta. Cuando es una adoración exaltada, cuando hay mucho bullicio, cuando hay personas que pierden el control y caen al suelo, eso muchas personas lo identifican como el poder del Espíritu. Pero ese no es el Espíritu de Dios. Y ahí no hay unidad cuando se utiliza el Espíritu de Dios para sus propias motivaciones y sus propios engaños, sino que la unidad del Espíritu es reconocer que Él es el único que regenera y que sella a los escogidos de Dios. No podemos formar parte del cuerpo de Cristo si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dijo en Juan 3 a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero esto, ¿cómo puede ser? Esto es imposible. Y entonces Cristo le aclaró, esto es nacer del Espíritu de Dios. Y el viento sopla y no sabe a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Porque es solamente por la soberana obra del Espíritu Santo que Él regenera y sella a los escogidos para unirlos en un mismo cuerpo. Así que tenemos la unidad porque hay un solo Espíritu y Él es el mismo que obra en ti y en mí. Es el mismo que obra en tus circunstancias y en la mía. No importa cuál sea tu situación, el Espíritu Santo que reveló la palabra de Dios y que la aplica en la vida de los creyentes, es el mismo que está actuando en cada uno de nosotros. No hay nadie que tenga una doble porción del Espíritu. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Alguien que promete y da una doble porción del Espíritu de Dios. Eso es un engaño. Tenemos el mismo Espíritu cada uno de los creyentes. Y es el mismo Espíritu que está obrando y operando en nosotros. Hemos recibido los dones por el mismo Espíritu, como Pablo dice en 1 Corintios 12. El tercer elemento de la unidad, del diseño de Dios, es que Dios ha dado una unidad, no solamente por una sola iglesia, la cual solamente se puede formar por la obra de un solo Espíritu, sino en tercer lugar, una única esperanza de salvación. O es el Espíritu de Dios quien obra en ti, o no tienes esperanza. O tienes puesta tu esperanza en la obra del Espíritu, o no hay esperanza alguna para nosotros. Dice el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza de nuestra vocación es la esperanza de la seguridad de la salvación. Hemos sido llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu Santo no empezó una obra que va a dejar inacabada en algún punto de tu vida. El Espíritu Santo es el mismo que está obrando y todos tenemos la misma esperanza. Ninguno de los creyentes puede tener una esperanza diferente a los demás. Todos tenemos la misma esperanza. La vida eterna, habiendo sido transformado a la imagen de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Y cada persona que tiene esta esperanza, tiene una esperanza unida y única, movida por el Espíritu Santo y basada en el Evangelio. Cada persona tiene esperanza de que algo suceda diferente. Hay situaciones en tu vida en las que cada uno tiene una esperanza de algo.
espero que esto suceda. ¿Sí o no? Hay algo en tu vida en que cada uno tenemos la esperanza de que algo suceda. Pero todos tenemos una misma esperanza. Cuando se refiere a la obra del Espíritu Santo, la esperanza que todo creyente aspira a tener. Mira lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, somos hijos de Dios, pero todavía aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y Juan está diciendo, somos ya algo, pero todavía no se ha manifestado lo que en realidad somos. En el futuro se manifestará. Pero dice el versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza, en la que todos tendremos la misma imagen en nosotros mismos, la imagen de Cristo. Así que no importa cuál es la esperanza que tengas de las cosas que sucedan en la vida. La riqueza en nuestra vida no es que se cumplan tus esperanzas en esta tierra. La bendición en nuestra vida y lo que nos une es que tenemos la seguridad de que recibiremos la vocación a la que hemos sido llamados, ser como Cristo. Y tener diferentes esperanzas de futuro divide a la iglesia. Puede haber división en la iglesia cuando esperamos que algo suceda, cuando hay una expectativa diferente en cada uno. De una manera práctica podríamos verlo en un punto sobre el local. Tenemos la expectativa diferente cada uno de cómo debería ser el local. Y si esa es nuestra esperanza y ahí está nuestro énfasis en que se cumpla nuestra expectativa, esto divide a la iglesia. Pero cuando nuestra esperanza no está puesta en cuestiones como esa, secundarias, cuando nuestra esperanza está puesta en lo espiritual, en ser como Cristo, la verdad es que nos importará más bien poco cuál será el lugar donde el Señor nos lleve. Así que la expectativa de distintas esperanzas o aspiraciones a cuestiones que pueden dividir a la iglesia, debemos esforzarnos con humildad y mansedumbre y soportarnos unos a otros para que nuestra esperanza en Cristo sea aquello que nos una y no nuestras expectativas diferentes, aquello que nos divida. La esperanza está dirigida en un mismo Señor. Por eso continúa diciendo el cuarto elemento del diseño de Dios en un solo Señor. Versículo 5. Un solo Señor, un único amo, la única autoridad, un único Señor, versículo 5. Esto es lo que hay, una sola autoridad. El que toca la trompeta para dar una señal de ataque, ya sea de retirada o de ataque, hay distintas señales que el trompetero hace en el ejército para que todos sepan qué es lo que deben hacer. Pablo toma esto en Corintios para decir que si no hay claridad en el mensaje, entonces no sabremos qué es la estrategia que se nos da para luchar en la batalla. Es decir, si hay muchas autoridades y cada uno establece su autoridad en la iglesia, entonces la iglesia estará dividida. Pero ¿cómo Dios ha diseñado la unidad en la iglesia? Centrando y concentrando la autoridad en un solo Señor. Cuando la Biblia se refiere a Señor, se refiere al dueño, al curios, al amo. Y esta es la referencia a Cristo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice el apóstol Pablo: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, y lo define, ¿quién es? Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Aquí Pablo se está refiriendo a que por medio de la autoridad de Cristo nosotros existimos. Dios creó todas las cosas y por medio de la obra de Cristo todas las cosas se han creado. Pero además no solamente Jesucristo es Señor por medio de la creación, sino que Jesucristo es Señor, enfatizando su autoridad en la iglesia. Todos respondemos bajo la autoridad de Cristo. Todos vamos a responder bajo su autoridad. Y todos estamos sometidos a una sola autoridad. ¿Qué hacemos? Y la división en la iglesia es, hagamos lo que Pablo dice, hagamos lo que Pedro dice, hagamos lo que Apolo dice.
¿verdad? Lo que sucedía en Corinto, una iglesia dividida, orgullosa, cada uno seguía a un hombre. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ya que hemos sido unidos a Cristo, y los creyentes judíos y los creyentes gentiles ahora son parte de una misma iglesia, estamos todos también bajo un mismo Señor, una misma autoridad. Romanos 10:12, acompáñame un momento ahí, a Romanos 10:12. Dice ahí el apóstol Pablo, hablando también en ese tema de la división que existía humanamente entre judíos y gentiles. Versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Y la pregunta es, ¿la riqueza de los que invocan al Señor de quién proviene? Y ahí dice, del mismo Señor, es Señor de todos. De Él proviene toda la riqueza de aquellos que le invocan. Así que ya no hay distinción. Él es Señor de todos. Y aquí se refiere especialmente, Él es Señor sobre su iglesia. Así que ir en contra de la autoridad de Cristo es ir en contra de la palabra de Cristo, es ir en contra de la unidad de la iglesia. Y por eso, cuando habla de un Señor, también habla de una fe. Y este es el quinto elemento. Hemos dicho que hay un cuerpo, un espíritu y también una misma esperanza. Pero también hay un Señor, una autoridad. Y continúa diciendo una sola fe. Tenemos un único cuerpo de doctrina. Un único cuerpo de doctrina. Tenemos unidad en la iglesia provista por la obra del único Espíritu que existe, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por la esperanza que hemos recibido en Él de ser transformado a la imagen de Cristo, sometido bajo la autoridad de un solo Señor, que establece su autoridad por medio de su palabra. No hay unidad fuera de una sola fe. Es el diseño de Dios, un cuerpo de doctrina único. Hay una sola fe. Aquí la referencia a una sola fe no se refiere a un solo acto de creer. No se refiere aquí la fe como el verbo o la acción de creer. Se refiere a la fe como el conjunto de doctrinas que se creen. El conjunto de las doctrinas que se creen. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ahí está diciendo que ese es nuestro fundamento. El fundamento es una sola fe en la que Cristo es la piedra principal de la construcción. En el capítulo 4, versículo 13, se nos dice que Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque se nos ha dado una unidad de doctrina en la cual estamos todos creciendo. Es diferente crecer en la doctrina que creer una doctrina diferente. Somos llamados a crecer para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, por medio de la enseñanza de la Escritura, de la doctrina que ha sido suficiente para cada creyente. ¿Cuántas Biblias haría falta escribir si esta no fuera suficiente? Si en la vida en la que cada uno Dios ha puesto que vivamos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras circunstancias, con nuestro carácter, con nuestras personalidades, si esta Biblia no fuera suficiente, ¿cuántas Biblias harían falta para cada uno? Pero Dios nos ha dado una sola doctrina, una sola fe suficiente para cada situación, para cada momento y para cada necesidad. Así que no puede haber unidad sin que la doctrina esté presente. Del mismo modo que no hay iglesia si Cristo no es el Señor, tampoco hay iglesia si la doctrina no es la misma. No hay un cuerpo, no hay un espíritu, una esperanza y un Señor si no hay una sola fe. Esto es inseparable. El cuerpo de doctrina enseñada en la palabra de Dios, adecuadamente interpretada, provee la unidad que debemos proteger. Esto es lo que Dios nos ha provisto. Un solo libro que creer y conocer. Porque la palabra de Dios representa ahí
muestra el carácter perfecto de Dios. Mira lo que dice Judas. El versículo 3, mira lo que se nos dice. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra, ¿qué dice? Común salvación. Así que Judas tenía gran empeño por escribirle a sus hermanos amados acerca de su común salvación. Ese era su empeño. Dice, he sentido la necesidad de escribiros. Así que lo que el Espíritu Santo movió a Judas es escribirle en una dirección o en un énfasis diferente. No solamente en su común salvación, sino escribirle, mira lo que dice, exhortando a contender ardientemente por la fe. Así que Judas tenía mucho empeño por escribiros acerca de nuestra común salvación, pero he sentido la gran necesidad, y esto es la obra del Espíritu Santo moviendo a Judas para decir, tenéis que pelear por la fe. Hemos recibido una común salvación, pero esa común salvación está siendo atacada. Y si nosotros separamos la salvación de la fe, no tenemos ni una ni otra. Y lo que Judas está diciendo es que quiere exhortarlos, animarlos, llamarlos a que contiendan ardientemente. Estas son palabras fuertes, énfasis de pelear con todo empeño por la fe. Y ahora se describe algo de esta fe. Mira lo que viene ahí. Versículo 3. Una fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Así que la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos no es la capacidad de creer, sino el conjunto de todas las doctrinas que somos llamados a creer y donde se sustenta nuestra salvación. Se sustenta nuestro conocimiento de Dios, se sustenta nuestra fe, se sustenta en una palabra confiable. Así que hay unidad en la doctrina. Y si dejamos la doctrina a un lado porque divide, que eso es lo que en muchas ocasiones se dice, dejemos ciertas doctrinas a un lado porque divide, estamos rompiendo el diseño de Dios. Estamos atacando la unidad de la iglesia. Porque la doctrina ¿divide o no divide? Sí, divide. La doctrina divide entre la verdad y la mentira. La doctrina divide entre la verdad y la mentira. La doctrina es una y única. Por eso tenemos una sola fe. Y somos llamados a crecer en esa fe, a vivir conforme a esa fe, pero también a proteger y cuidar esa fe, ese conjunto de doctrina y de enseñanza. Los tiempos cambian, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque los tiempos cambien en nuestra opinión, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Así que no digamos, es que Pablo escribió eso en aquella época porque eso es esos tiempos. En estos tiempos, los tiempos han cambiado. Hay elementos que sí deben ser interpretados a la luz del contexto gramatical, histórico, pero no podemos utilizar ese argumento para tergiversar lo que Dios ha establecido y es incambiable e inamovible. Una sola fe. Acerca de esta fe, esto nos lleva a que la fe y el Señor es lo mismo. Hay un Señor y una fe, un conjunto de doctrina que ha sido enseñada por el Señor. ¿Qué dijo Jesús en la gran encomendación? Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Hacer discípulos, ¿haciendo qué? Bautizándolos, es decir, identificándolos como parte de la iglesia y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he hablado. Así que el bautismo es un solo bautismo. Y mira que ese es el sexto elemento de la unidad. Hay un solo bautismo, dice el versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué era necesario destacar que había un solo bautismo? Bueno, si vamos a 1 Corintios 15, Pablo está ahí diciendo que hay muchas personas que se estaban bautizando por los muertos. Y dice el versículo 29, de no ser así, es decir, si no hay resurrección, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y lo que Pablo está haciendo es una referencia a una práctica en aquella época, en la que como hoy se hace con las indulgencias,
En aquella época ya había personas que se llenaban el bolsillo bautizando en representación de alguien que ya murió. Así que esa persona que ya murió no hay posibilidad de salvarlo y algunos decían, sí, yo te bautizo de una manera sustitutiva. Tú vas a ocupar el lugar de aquel que murió. Y entonces había personas que se bautizaban por los muertos. Esa es una práctica equivocada. Había personas que se bautizaban solamente en el bautismo de Juan el Bautizador, de arrepentimiento, pero no sabían que había un bautismo en el nombre de Cristo. Y por eso hay un solo bautismo, porque el bautismo que representa y muestra la realidad de la salvación, uniendo a los creyentes a una sola iglesia, por la obra de un solo Espíritu, con una misma esperanza, bajo la autoridad de un mismo Señor, y creyendo y creciendo en una única doctrina, representa el bautismo trinitario. Porque también decía, bautizándolos en el nombre de Cristo. Algunos se bautizan simplemente. Hoy día todavía algunos se bautizan solamente en el nombre de Cristo. Pero somos llamados a un bautismo único, un bautismo trinitario. Y hace referencia al bautismo de agua que viene después de la conversión y que consiste en una declaración pública de identificarse con Cristo y confesarlo como Señor y Salvador. Hay un solo bautismo, igual que hay una sola iglesia. Y ese es el énfasis de la unidad. Somos uno porque el diseño de Dios es mostrar en la unidad de la iglesia la unidad del Dios Trino. Por eso el último elemento cierra todo. Y aquí hay una referencia en el último elemento de la unidad, el diseño de Dios, versículo 6, un solo Dios y Padre. Esa es la última referencia, un solo Dios y Padre. No somos llamados a crear y producir un solo Dios. Existe desde la eternidad. Nunca fue creado. Y del mismo modo que hay un solo Dios y Padre, es del mismo modo que hay un solo Espíritu, es del mismo modo que hay un solo Señor. Y observa ese énfasis trinitario en este versículo 4 al 6. Hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, hay un solo Padre. Y de ellos hemos recibido la unidad de una esperanza, de un bautismo, de una fe. Dice el versículo 6, hay un solo Dios y Padre. Se refiere a aquel que es bendito, como dice en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ese es el énfasis de un solo Dios, el trino Dios. Del mismo modo que Dios es uno, así la iglesia es una por el diseño que Él ha provisto en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo y el poder del Padre. Mira el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos. Esa referencia de todos no puede ser toda la humanidad. ¿Es Padre de quién? ¿De todos los qué? De todos los creyentes. Como dice en el contexto, de todos los creyentes. Hay un solo Dios y Padre de todos los creyentes. Sean creyentes judíos, sea creyente gentil. Que está sobre todos, por todos y en todos. Ahí Él muestra esa obra trinitaria. Él está sobre todo. No hay nadie como Él es único, como dice Isaías 43, Él es único, perfecto, no hay Dios fuera de mí. Él está sobre todo, Él es soberano, Él está por todo, es decir, Él está obrando y para Él son todas las cosas, y dice, y Él está en todos. Pero aquí vemos también una referencia del trino Dios obrando. Observa, sobre todo. Esa palabra sobre todo hace la referencia a la posición del Padre, la autoridad del Padre, a la cual el Hijo se somete y el Espíritu Santo. El Padre es quien ha diseñado un plan perfecto. Él está sobre todos. Pero también dice, está por todos este único Dios. Este único Dios está por todos. Él se dio por todos los creyentes. Él murió en el lugar de todos. Él sufrió y derramó su sangre por todos. Y en tercer lugar dice, y está en todos. Está dentro de todos. El Espíritu Santo es el que está morando y habita en todos los creyentes por igual. Así que, sea cual sea nuestra situación, debemos de reconocer que hemos recibido un tesoro incomparable, la unidad. La unidad. Y el hombre está queriendo unirse todos juntos bajo una misma bandera, un mismo propósito.
Mientras muchos también quieren dividirse, solo la Iglesia de Dios es el testimonio en la tierra de la perfecta unidad, la cual se nos ha provisto y la cual somos llamados a proteger y cuidar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta bendición que hemos recibido. Señor, somos uno por tu obra, por tu provisión, porque hay una sola iglesia que tú fundaste y tú proteges y alimentas. Hay un solo espíritu por el cual hemos nacido de nuevo. Tenemos una misma esperanza, que es ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay una sola autoridad, que es nuestro Señor, a quien queremos adorar, reconocer, obedecer y someter nuestras vidas. Por eso, Señor, hay una sola fe, un solo conjunto de doctrinas que tú nos has provisto suficiente y eficaz para cada momento, donde encontramos el consuelo, donde encontramos la verdad, donde encontramos la guía y la sabiduría. Señor, hay un solo bautismo, una sola demostración y manifestación pública de que somos hijos tuyos. Y hay un solo Dios y Padre, el único que merece toda la gloria, el único Dios trino y verdadero. Señor, perdónanos cuando nosotros queremos adaptar nuestro entorno, nuestra expectativa, nuestras vidas a nuestra única opinión. Que sean las cosas como nosotros queremos, que sean las cosas como a nosotros nos agrada. Así que, Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas. Si son de acuerdo a tu única doctrina, a tu único señorío, a la única obra de tu Espíritu. Si nosotros no estaríamos participando, Señor, ahora mismo en nuestras vidas, atentando contra la unidad de tu iglesia. Señor, perdónanos, danos humildad, danos mansedumbre, que respondamos como nuestro Señor Jesucristo respondió cuando Él fue injuriado y fue engañado y fue maltratado. Que nos soportemos en amor unos a otros, que nos esforcemos por preservar esta unidad que hemos recibido. Señor, si hay dudas en nuestros corazones acerca de si hemos sido unidos o no a Cristo, Señor, trae salvación y convicción de pecado y arrepentimiento en el corazón de aquellos que dudan. Y Señor, si estamos viviendo, ignorando esta unidad tan preciosa y gloriosa que hemos recibido, Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de esta unidad. Nuestra unidad ha sido provista por tu gracia y misericordia, Señor, y queremos dar testimonio de esta unidad en nuestras vidas. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.